Ya. Ahí estoy grabando, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, análisis de resultados, decía, y costos. Como le digo, no tiene sentido que nos detengamos, porque para ustedes van a ser nombres nomás. Análisis de rentabilidad, ¿ya? Y aquí ya, en la unidad 8, es como el cambio, ¿ah? A la segunda mitad, ya que empezamos con la evaluación de proyectos de inversión. ¿Ya? Entonces aquí partimos con el concepto de tasa de interés y costo de oportunidad del capital. ¿Ya? Luego seguimos con lo que les mencionaba, que es la matemática, perdón, aquí mismo, aquí, matemáticas financieras, ¿no? Que son las matemáticas aplicadas a las decisiones en el ámbito de la evaluación de proyectos y de la finanza. Y después vamos a ver, seguir con otro tema que es los indicadores que se utilizan para decidir si un proyecto es bueno o malo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver cosas que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado, como el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación del capital, etc. ¿Ya? Después vamos a hablar del el flujo de caja, ¿ya? Que es un instrumento, ¿no es cierto?, que se utiliza en la evaluación de proyectos, que consiste básicamente en una planilla, ¿no es cierto?, especificar o llevar a números, a dinero, ¿ah? Todos los ingresos y egresos que genera cualquier proyecto de inversión, ¿ah? Y sobre los cuales se aplican estos indicadores que mencionaba antes. ¿Ya? Y finalmente vamos a hablar, porque todo lo anterior está en el ámbito de la evaluación privada, ¿eh? Y vamos a concluir después con lo que llamamos la evaluación social de proyectos. ¿Ya? Eso es lo que les voy a contar en cuanto al programa. ¿Ya? Entonces, como les digo, vamos a comenzar entonces ahora ya con la materia. Ya le subí a Ucursos, bueno, el programa está, también subí la PPT que voy a mostrar ahora, y también un par de lecturas, ¿ya? Que no son obligatorias, son complementarias. ¿Ya? Subí dos cosas, uno sobre el tema de la sostenibilidad, ¿ya? Que voy a explicar en un ratito más, ¿no es cierto? Que eso es una lectura muy voluntaria, digamos, no es para nada obligatoria, es para los que les interese profundizar en el concepto de la sostenibilidad de los proyectos. ¿Ya? Pero también subí una lectura que tiene directa relación con lo que voy a ver ahora, con la PPT que voy a mostrar, ¿ah? Que es sobre preparación y evaluación de proyectos, los conceptos fundamentales. ¿Ya? Entonces que es un capítulo de un libro del profesor Eduardo Cortera, les recomiendo que lo lean porque es como estudiar la materia que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces voy a proyectar la PPT. Espérenme un segundito, por favor. Ya, disculpe. Entonces, vamos a hablar un poquito o hacer una breve introducción de lo que entendemos por formulación y evaluación de proyectos. ¿Ya? Partamos hablando un poquito de en qué paradigma estamos, ¿ya? ¿Dónde estamos parados cuando hablamos de evaluación y preparación de preparación y evaluación de proyectos? ¿Ya? Estamos pensando, siempre desde la mirada financiera del tema, ¿no es cierto?, que en el mundo existe lo que se llaman agentes económicos, ¿ya? O sea, personas que actúan, ¿no es cierto?, en la economía, por así decirlo, que pueden ser agentes públicos o pueden ser agentes privados. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de agentes privados, nosotros estamos pensando en la multiplicidad de empresas, ¿no es cierto?, que existe en cualquier economía, eh, también en las personas, ¿no es cierto?, personas naturales,
o en organizaciones sin fines de lucro, ¿ah? Que cada vez, ¿no es cierto?, existen más de estas entidades sin fines de lucro que persiguen muchas veces fines sociales o medioambientales, etcétera. Y por el lado público, ¿no es cierto?, está todo el sector público, incluyendo algunas empresas públicas, ¿no?, que también interactúan en la economía. Bueno, entonces, estos agentes económicos asignan recursos, como dice ahí, a ciertas iniciativas de inversión. ¿Ya? ¿Qué significa asignar recursos? Significa que, bueno, todo agente económico puede disponer de ciertos recursos, están en una forma, por ejemplo, uno puede tener depósitos en un banco, ahorros, o puede no tener todos los recursos que requiere, pero hay entidades que facilitan recursos, ¿no es cierto?, como los bancos, ¿verdad?, inversionistas, etcétera. Y entonces estos agentes económicos, en cierto momento, tienen ideas, ¿no?, de realizar ciertas iniciativas de inversión y por lo tanto deciden asignar recursos a esas iniciativas de inversión. ¿Ya? Y esta asignación de recursos uno quiere que idealmente se haga en forma eficiente, ¿no es cierto? Es decir, obteniendo el mayor resultado posible con el mínimo costo, ¿no?, en ese sentido de eficiencia. ¿Ya? Quiere que sea también de manera segura, ¿no? O sea, ojalá que el riesgo sea el menor posible, ¿ya?, de tal manera de generar una rentabilidad. ¿Ya? Rentabilidad que podemos, en principio, medirla desde el punto de vista privado o social. ¿Ya? Y esta asignación de recursos tiene como objetivo, como dice aquí abajo, ¿no es cierto?, buscar la solución a un problema. Generalmente uno puede pensar en un proyecto como la búsqueda de la solución a un problema. ¿Ya? Y por lo tanto quiere que esto tenga características de óptimo, ¿ya?, en el sentido que... y de hecho hay una rama, ¿no es cierto?, en la evaluación de proyectos que van a ver más adelante, que es la optimización de proyectos. ¿Ya? Entonces, de nuevo, agentes económicos que van a asignar recursos con estas características a iniciativas de inversión. ¿Ya? Y estas iniciativas tienen un impacto. ¿Ya? Tienen un impacto que puede ser económico, ambiental y social, ¿ya?, que es lo que engloba el concepto de sostenibilidad. ¿Ya? Entonces uno lo que quiere es evaluar ese impacto para decidir si es conveniente o no realizar ese proyecto. ¿Ya? Es decir, si es conveniente o no asignar esos recursos a esta iniciativa que tenemos en mente. ¿Ya? Y esa evaluación del impacto económico de un proyecto de inversión generalmente se hace desde dos puntos de vista, ¿eh? Evaluación privada y evaluación social. ¿Qué significa evaluación privada? Significa evaluar un proyecto desde el punto de vista de quien lo realiza solamente, ¿eh? Es decir, cualquiera de nosotros puede tener la idea de hacer un proyecto, entonces lo voy a evaluar pensando en cuáles son los ingresos que va a generar mi proyecto, cuáles son los egresos que me va a generar y, en definitiva, cuál es el beneficio que me va a proporcionar a mí, como persona individual, ¿no es cierto?, este proyecto. O lo puedo hacer también desde el punto de vista social, ¿eh? Es decir, no pensando solamente en cuáles son los beneficios para esta persona privada que lo hace, sino que cuáles son esos beneficios para la sociedad en su conjunto. ¿Eh? Entonces tenemos ahí los dos tipos, evaluación privada y evaluación social. Profe, una consulta. Sí. ¿Esas evaluaciones privadas y sociales necesariamente tiene que ser una o la otra? ¿O lo ideal es que sean ambas? No, muchas veces puedes hacer ambas, ¿ya? Mira, y como justamente dice aquí, porque vamos a mencionar un poquito el concepto de sostenibilidad, tradicionalmente los privados, cuando evalúan proyectos, hacían evaluación privada, ¿ya? Y en un sentido bien estricto, que es maximizar la riqueza del inversionista, ¿ya? Y en cambio la evaluación social se relegaba, ¿no es cierto?, al ámbito del sector público. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, que es una de las entidades que define cómo se evalúan los proyectos, cuando los evalúa desde el punto de vista social. ¿Ya? Y tradicionalmente, como digo, los privados aplicaban evaluación privada. ¿Ya? Pero eso hoy día está cambiando un poco. En particular, el sector público muchas veces no solo hace evaluación social, ¿no?, sino que también tiene que hacer evaluación privada.
¿Por qué? Porque hoy en día, ¿no es cierto?, hay muchos proyectos del sector público que más bien son licitados para que los realice un privado, ¿ya? Entonces, cuando el sector público quiere, por ejemplo, construir una carretera mediante el sistema de concesiones, va a llamar a una licitación, ¿ya? Entonces, obviamente va a ser una evaluación social para ver si es conveniente que ese proyecto de una carretera concesionada se realice o no, ¿ya? Y evaluarlo va a significar, no sé, ver cuántos beneficiados va a haber, cuál va a ser el ahorro de tiempo para las personas que utilicen esta carretera concesionada, en fin, ¿ya? Pero como es un proyecto que se licita, ¿ya?, entonces también va a requerir para tener claridad, ¿no es cierto?, de qué esperar en cuanto al cobro de los peajes, hacer la evaluación privada, o sea, pensando como si fuera un privado el que lo va a hacer. Pero al revés también, ¿eh? Y al revés, o sea, me refiero a que también ahora, desde el punto de vista privado, o el privado también debiera hacer evaluación social. Eso también es así porque hoy día está, ¿no es cierto?, este concepto de la sostenibilidad, ¿ya? ¿Qué significa la sostenibilidad? Significa que en el fondo ya no solo hay que preocuparse desde el punto de vista privado por maximizar la riqueza del inversionista, ¿ya?, sino que hay que preocuparse porque el proyecto sea sostenible en el largo plazo, ¿ya? Es decir, preocuparse de las variables también medioambiental y social, ¿no?, que puede generar el proyecto, el impacto que puede tener, ¿no es cierto?, ese proyecto, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la Nación Unida, que a todo esto es el documento, la otra lectura que les subía a cursos, y que, como digo, es muy voluntaria, digamos, si les interesa este tema pueden verlo, ¿no? Pero de acuerdo a esta comisión de la ONU, eh, entendemos por una empresa sostenible aquella que, como dice ahí, responde a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan responder a sus propias necesidades, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, responder a las necesidades del presente, pero procurando no generar daño al medio ambiente que va a comprometer, ¿eh?, a las futuras generaciones, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de sostenibilidad, eso tiene tres vértices, como se dice, ¿eh? Primero, la sostenibilidad económica; segundo, la sostenibilidad ambiental; y tercero, la sostenibilidad social, ¿ya? Entonces, esta es como la nueva mirada, ¿ya? Antiguamente, reitero, evaluación de proyectos se entendía como la sostenibilidad económica, ¿ah? Es decir, del punto de vista privado estoy hablando. Evaluación privada de proyectos se entendía como sostenibilidad económica, es decir, procuremos que el proyecto sea rentable para quienes lo van a hacer, ¿ah?, para los dueños de ese proyecto, ¿ah? Entonces, claro, hoy día también se usa esa perspectiva, ¿no? Pero fíjense ahí, agrega siempre respetando el medio ambiente y preocupándose de la equidad, ¿ya? Pero también aparecen estas otras dos perspectivas, ¿no es cierto? La sostenibilidad ambiental, ¿no? O sea, procuremos, aún como privados que vamos a realizar un proyecto, de que este proyecto minimice los impactos que va a generar en el medio ambiente, ¿ya? Entonces, preocupémonos de la huella de carbono, de la salud ambiental, del tema del agua, ¿no es cierto?, del consumo de energía; tratemos de ser eficientes en el consumo de energía, de reciclar, etc. Y sostenibilidad social, ¿no? O sea, también preocupémonos también de los impactos que este proyecto podría tener en los trabajadores, ¿no es cierto?, en las comunidades locales, ¿no?, en el empleo, ¿no?, en particular, en los proveedores, etc. ¿Ya? Entonces hay indicadores de sostenibilidad social, van a ser el grado de satisfacción de los trabajadores de la empresa, la diversidad de los empleados, ¿no es cierto?, inclusión social, en fin, qué inversión va a hacer la empresa en la comunidad, etc. No estoy diciendo que esto sea una obligación, ¿no es cierto? Es como algo que está cada vez más presente, ¿ya? Pero como obligaciones legales de preocuparse por estos temas, son más bien restringidos dependiendo de qué leyes existen, ¿no es cierto? Por lo menos hoy día tenemos leyes medioambientales, ¿eh?, que obligan a muchos proyectos de inversión a realizar una evaluación de impacto medioambiental, ¿ya? Muchos proyectos que pueden tener impacto en el ambiente se ven obligados, ¿no es cierto?, a realizar estas evaluaciones, ¿ya? Y tenemos un Ministerio del Medio Ambiente, por ejemplo. ¿Mm? Pero aquí estoy hablando más bien de un concepto, ¿verdad?, que cada vez más las empresas están asumiendo.
No todas, por supuesto, ¿no? Pero cada vez son más las que lo asumen, de preocuparse de estas tres perspectivas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de formulación y evaluación de proyectos, que abreviamos como FEP, estamos pensando en una técnica que lo que hace es que de manera sistemática recopila, analiza y crea un conjunto de antecedentes económicos y estratégicos. ¿Ya? Eh, ¿Para qué? Para evaluar o juzgar, como dice ahí, ¿no es cierto?, de manera cualitativa y cuantitativa, cuáles son los beneficios y costos que tiene un proyecto de inversión, o sus ventajas y desventajas. O sea, estamos hablando de una técnica que lo que quiere es apoyar la toma de decisiones, ¿no? De una entidad cualquiera. ¿Ya? ¿Y qué decisión? La decisión de si conviene o no hacer un determinado proyecto de inversión. Entonces, ahora, cuando uno está evaluando un proyecto de inversión, eh, pensemos, pueden imaginarse cualquier proyecto, por ejemplo, instalar un café, ¿no? Una cafetería en el barrio, ¿no? Por decir cualquier cosa. O fabricar zapatos con materiales reciclables, ¿no? Cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Incluso, no sé, pues instalar una central hidroeléctrica, ¿no? Lo que sea. Entonces, cuando uno evalúa, tiene que recopilar, analizar y crear datos, ¿no? Pero pensando en el futuro, ¿no? En el fondo lo que estamos haciendo es proyectar, ¿no? ¿Cuáles son los ingresos que me va a generar este proyecto? ¿Por qué conceptos? ¿Qué gastos voy a tener? ¿No? ¿Cuántas remuneraciones voy a tener que pagar? ¿Qué servicios voy a tener que contratar? ¿Cuánto voy a invertir? Que es la primera pregunta, tal vez, ¿no es cierto? ¿Qué máquinas tengo que comprar para desarrollar mi proyecto? ¿Ah? ¿Cuánto capital de trabajo, vamos a ver después lo que es el capital de trabajo, voy a necesitar, etcétera? Entonces estamos pensando en el futuro, ¿ya? Pero el futuro siempre es incierto, ¿ya? Hay muy pocas cosas que uno puede predecir con mucha exactitud, ¿ah? Respecto a lo que va a pasar en el futuro. Y por lo tanto, siempre en la evaluación de proyectos va a existir, como dice ahí, el riesgo, la incertidumbre, la ambigüedad, ¿no? Y eso mismo significa que si yo le pido a dos especialistas distintos que evalúen el proyecto, lo más probable es que las evaluaciones sean distintas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho de subjetividad, ¿no? Cuando uno evalúa proyectos. Ahora, ¿qué entendemos por un proyecto? ¿No? Precisemos un poquito la definición de lo que es un proyecto. Como dice ahí, es la búsqueda de una solución inteligente a un problema. ¿Ya? En general responde a una necesidad humana. La verdad es que cuando uno habla de proyecto, se le pueden venir a la cabeza muchas cosas. Por ejemplo, para alguien un proyecto puede ser eh, organizar la fiesta mechona en la universidad, ¿ya? Para un arquitecto el proyecto puede ser hacer la maqueta de un edificio, ¿no? Para un ingeniero civil un proyecto puede ser diseñar un edificio, ¿no? Diseñar, construir y vender un edificio, ¿ya? Etcétera, ¿ya? No todos esos ejemplos que yo di caen en la categoría de lo que vamos a entender como proyecto de inversión, ¿ya? Nosotros estamos hablando de proyecto de inversión, ¿ya? Y vamos a entender un proyecto de inversión como la, lo vamos a entender como el tomar ciertos recursos, lo que decíamos recién, la reasignación de recursos, es decir, como tomar recursos que tenemos y asignarlos a una idea en particular, ¿ya? Es decir, está este concepto de la inversión, ¿no? Que también puede dar origen a un sinnúmero de proyectos distintos que uno podría enumerar. Por ejemplo, decidir qué carrera voy a estudiar es un proyecto de inversión, ¿no? Porque yo voy a asignar recursos, como o mi familia, o la familia de ustedes, ¿no es cierto? Cuando ustedes dicen, quiero estudiar ingeniería industrial, ¿no es cierto? Bueno, entonces, es un proyecto para su familia, ¿cierto? Porque tiene que reasignar recursos que dispone, o a lo mejor no los dispone y por lo tanto también tienen que recurrir a deuda, ¿ya? Y financiar, ¿no es cierto?, esta inversión que consiste en estudiar ingeniería civil industrial y que después va a generar, esperemos, ¿no es cierto?, muchos beneficios que va a significar que el proyecto haya sido rentable.
Entonces, pero uno siempre puede decir que un proyecto busca responder a una necesidad humana, ¿no es cierto? O dar solución a un problema, ¿no? Entonces ahí aparece una fotito de diferentes proyectos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí aparecen una generación de energía eólica, ¿no? Un proyecto que se vincula, ¿no es cierto?, a la generación de energía. Hay muchas grandes empresas que están en el mundo de la generación de energía y están todo el tiempo, ¿no es cierto?, generando nuevos proyectos, ¿no? Entonces van a decidir dónde podrían emplazar este proyecto de energía eólica. Y hacer ese proyecto va a significar disponer de muchos recursos, ¿no es cierto? Invertir en la generación de toda esa infraestructura, ¿ya? Y con la esperanza de que después eso genere ingresos y también va a tener costos de operación, ¿no? Facebook, ¿no es cierto?, en el ámbito de los proyectos de empresas digitales, ¿no? También. O lo que decíamos recién de estudiar una carrera, ¿verdad? O proyectos sin fines de lucro, ¿no es cierto? Como defender el medio ambiente, el caso de Greenpeace, ¿cierto? Bueno, entonces uno dice, bueno, cuando tengo la idea de proyecto, después lo voy a formular, ¿ya? ¿Qué significa que uno formule un proyecto? Bueno, significa en pensar, ¿no es cierto?, cuáles son los insumos que voy a requerir para echar a andar este proyecto y qué bienes o servicios me va a generar mi proyecto, ¿ya? Tengo un conjunto de insumos que los combino y genero ciertos bienes y servicios, ¿ya? Eso es lo que muestra este dibujito acá. Entonces, los insumos generan costos, ¿ya? Pensemos, ya, el proyecto poner una cafetería en el barrio. ¿Qué insumos voy a requerir para poner una cafetería en el barrio? Tírenme algún ejemplo, lo que se les ocurra. Solo para saber que están ahí. Vasos. Ya, vasos. Arrendo el local. Voy a arrendar un local, perfecto. ¿Cuál puede ser la inversión más grande que tenga que hacer para poner una cafetería? Suponiendo que voy a La arrendar un local, no comida. lo voy a comprar. ¿Sí? La comida. Ya, voy a tener que comprar comida si quiero vender, ¿no es cierto?, pasteles, cosas así. El inventario. La Perdón, arriendo, la patente. ¿el inventario dijo bien? Ya, voy a tener que tener inventario y alguien dijo la patente, ¿sí? Claro, voy a tener que sacar patente, probablemente en la municipalidad. Eso tiene un costo anual. Tengo que Crear la considerar empresa. Repíteme, por favor. Crear la empresa, igual tiene un costo. Sí, sí, tengo que crear una empresa, tengo que hacer una sociedad, ¿no es cierto? Una sociedad, claro. Claro. ¿Al de trabajo también? Trabajadores. Ya, correcto. Maquinaria. Maquinaria, claro. Voy a tener que comprar una máquina para hacer café, ¿no es cierto? Una cafetera. Todo lo de marketing, como el brand book, todas esas cosas. También voy a tener que invertir en marketing. En imagen, claro. Redes sociales, difusión. Sí, si quiero vender a lo mejor, quiero dar publicidad, voy a lo mejor crear una página web, ¿no es cierto? O hacer publicidad, ¿no?, a través de Google, lo que sea. Bueno, han nombrado un montón de cosas, son todas tan correctas, ¿cierto? Ahora uno las puede organizar un poquito con cierto orden, ¿ya? Por ejemplo, en el ámbito de la evaluación de proyectos, hay una inversión inicial, ¿ah? Lo que uno asocia generalmente a la compra de máquinas, ¿ah? Entonces, ahí está, por ejemplo, el comprar las máquinas que necesito, la cafetera, ¿ah?, el molinillo para moler el café, a lo mejor una máquina, un refrigerador, ¿ah?, o estas cosas que ponen, no se llaman necesariamente refrigeradores, estos mostradores que son refrigeradores en el fondo, ¿ya? Todas esas máquinas que yo voy a comprar y que me van a durar mucho tiempo, ¿ah? Eso sería la inversión, ¿ah?
Si es que decido comprar un local donde instalarme, entonces esa sería la inversión más grande, comprar el local en donde vamos a instalar nuestra cafetería. ¿Ya? Si decido arrendar, entonces no voy a tener esa inversión, pero voy a tener un gasto mensual, ¿ah? Por el pago del arriendo. ¿Ya? Entonces ahí vamos a comprar todos esos activos iniciales, la máquina, el refrigerador, ¿ah? El molino para moler el café, qué sé yo, los vasos, las tazas, las cucharas, ¿no? Todo eso, ¿no? Compras iniciales de cosas que me van a durar un tiempo, ¿no? Un tiempo normalmente superior a un año. Pero después, durante la operación del proyecto, también tengo que estimar, ¿no es cierto?, en mi evaluación del proyecto, qué gastos periódicos voy a tener, ¿ya? Y ahí están cosas que ustedes nombraron, ¿no? Los alimentos que voy a vender, el café que voy a vender, ¿no? El azúcar, qué sé yo, la cuenta de la luz, las remuneraciones, también mencionaron, ¿cierto? Son gastos periódicos, y son todos insumos de este proyecto. ¿Ya? Unos insumos que son iniciales, que los decimos son inversiones iniciales, y otros que son gastos de operación, ¿no? A lo largo de la ejecución. ¿Ya? Entonces, estos insumos los combino de cierta manera y genero bienes y servicios. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué bienes y servicios voy a generar? ¿Qué es lo que, un tema interesante, qué es lo que vende una cafetería? ¿Vende bienes o vende servicios? Bienes. ¿Bienes? Aunque también está el servicio que te traigan la comida. ¿O no? Y Es como depende de que, comida al paso y comida que tiene servicio. Sí. Sí, claro. Es como una mezcla, ¿no? Porque uno dice, ok, en realidad vendo bienes porque vendo una taza de café, vendo un pedazo de torta, pero también es un servicio, ¿no es cierto? De hecho, no, el bien lo puede comprar en el supermercado, pero también en una cafetería hay un servicio, ¿no es cierto? De poder sentarse ahí a tomar algo, a comer algo, eso también es un servicio. ¿Ya? Por eso es que la taza de café que uno compra en una cafetería sale más caro que el café que uno se pudiera hacer en la casa comprando los insumos en el supermercado, ¿cierto? Hay una mezcla ahí de bienes, pero con servicios incluidos. ¿Ya? Entonces, bueno, estos insumos generan costos y los bienes y servicios son los que los generan los beneficios. ¿Ya? Entonces, en principio uno quiere evaluar eso, ¿ya? Porque el proyecto va a ser bueno en la medida en que los beneficios sean mayores que los costos. ¿Ya? Pero no es tan sencillo, porque no es como decir, beneficio mayor que costo, entonces, bueno, depende, porque ahí vamos a ver después que depende dónde se ubiquen esos beneficios y costos, en qué parte de la línea temporal, ¿no es cierto? No da lo mismo recibir un beneficio hoy que recibirlo en 3 años más. ¿Ya? Ahí vamos a introducir después en evaluación de proyecto el concepto del valor del dinero en el tiempo. ¿Ya? Bueno, entonces hay proyectos que consisten en invertir o gastar en insumos para generar servicios. ¿Ya? Pero también hay proyectos que solamente operan en el ámbito de los insumos, ¿no? De acá. Por ejemplo, si es que yo estoy ya dentro de una empresa en marcha, a lo mejor un proyecto que voy a evaluar es el reemplazar la maquinaria que hoy día uso por otra, ¿no? Renovación de maquinaria. Entonces todo eso va a ocurrir en el lado de los insumos nomás, pero también va a ser un proyecto de inversión. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? En ese proyecto los beneficios están constantes, ¿ah? Lo que yo quiero hacer es evaluar un proyecto en donde me puede significar ahorro de costos, ¿ah? Voy a hacer una inversión inicial porque voy a comprar una nueva línea de maquinaria, me voy a deshacer de la antigua, lo cual me va a generar un beneficio porque la voy a vender, pero esa nueva maquinaria a lo mejor tiene menores costos que la anterior, ¿no? Y por lo tanto voy a evaluar un proyecto que está solamente en el ámbito de los insumos. Bueno, entonces esta evaluación, fíjese que por si acaso estamos en el plano de la evaluación, todavía no hemos comprado ninguna taza, ningún vaso, nada, ¿eh? Estamos simplemente en el plano de las ideas, evaluando beneficios y costos.
¿Ya? Entonces, si uno quiere hacer una buena evaluación de beneficios y costos de un proyecto, entonces tiene que hacer una buena formulación del proyecto, ¿no? Es decir, definir bien, bueno, qué es lo que voy a fabricar, qué es lo que voy a vender, cómo lo voy a vender, voy a invertir o no en publicidad, etc. A eso le llamamos la formulación. ¿Ya? Y en general, cuando uno está en el ámbito de una organización grande, digamos, esta evaluación o formulación del proyecto la hace un equipo muchas veces multidisciplinario. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un montón de ámbitos, ¿no es cierto?, que ocurren dentro de una entidad. ¿Ya? Cuando hablo de la promoción, de la venta, ¿no es cierto?, de los productos o servicios, de los bienes o servicios, bueno, entonces voy a tener que tener un programa de promociones, de publicidad, etcétera. Entonces ahí está la gente del área comercial. Cuando hablo de producción, tengo que ver las mejores técnicas de producción y ahí está la gente de operaciones. Cuando hablo de cómo financiar la compra de las inversiones, de los activos fijos, entonces ahí va a estar la gente de finanzas, etcétera. Ya, eso era formular, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué significa evaluar? Significa hacer un juicio, ¿no? Emitir un juicio respecto de si el proyecto es bueno o es malo, ¿no? Si conviene o no conviene hacerlo. ¿Ya? Entonces, la evaluación económica significa maximizar financieramente el proyecto, ¿no? Es decir, y aquí se habla de maximizar la riqueza del inversionista o del accionista. Ahí dice accionista porque estamos pensando en una empresa, ¿no es cierto? Una sociedad anónima que está haciendo un proyecto, entonces uno lo evalúa desde el punto de vista si lo estoy haciendo de manera privada, ¿no es cierto?, del accionista que es el dueño de la sociedad anónima finalmente, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso es evaluar, ¿no? Ver la conveniencia de realizar o no un proyecto, y para eso usamos la técnica del costo-beneficio, ¿no? Es decir, tenemos que identificar, medir y valorar los diferentes costos y beneficios de un proyecto. Siento que con la... Pensé que estaban preguntando. Bueno, entonces, estos costos y beneficios tienen que ser identificables, medibles y valorables, ¿ya? Identificables, ¿ya? Es decir, tengo que saber cuáles son los costos y beneficios que me interesan, ¿ya? Entonces, generalmente ahí lo que uno hace es decir, bueno, voy a comparar la situación sin proyecto, mi situación actual, versus la situación con proyecto, ¿ya? Y voy a ver dónde están estos costos y beneficios. Y medibles, ¿no? O sea, voy a utilizar a ver, por ejemplo, pensemos en un proyecto importante, así como, y de tipo de carácter más social, digamos, como por ejemplo el puente sobre el canal de Chacao. Ahí tenemos un proyecto de inversión, grande. Ustedes saben, no sé si están al tanto de ese proyecto que hace muchos años, un par de décadas ya que se viene discutiendo. Inicialmente se desechó hacer ese proyecto y luego se dijo que se iba a realizar y se licitó, ¿ya? Y de hecho, no sé bien en qué etapa está, todavía no tenemos cuenta, pero está en proceso, ¿no es cierto? Pensemos en ese proyecto, supongamos que estamos en el inicio de esto, y queremos evaluar si conviene o no hacer el puente sobre el canal de Chacao, ¿ya? Lo vamos a pensar desde el punto de vista social. ¿Quién me puede decir un beneficio o algunos beneficios que tendría ese proyecto? Mejor conectividad para las personas que viven en la isla. Ya, mejor conectividad. ¿En qué se traduce la mejor conectividad, concretamente? ¿Se pueden llevar materias primas a ese sector de forma más barata? ¿Tiempo de viaje? Ya, ok. Materias primas más baratas. Bueno, sí, cualquier transporte, ¿no es cierto?, va a ser más rápido, ¿ya? Y también probablemente más barato. Efectivamente. Tiempos de viaje, exacto. Para toda la gente, ¿no es cierto?, que viaja desde la isla hacia el continente. Ahorro de tiempo. ¿Y cómo podemos darle valor al ahorro de tiempo?
Mejor calidad de vida, las personas se desgastan menos en un viaje más corto. Sí, sin duda mejora la calidad de vida, ¿no es cierto? Cuando uno tiene menor tiempo de viaje, ¿no es cierto? Por lo tanto, dispone de más tiempo para otras cosas, efectivamente. ¿Ya? Ese es un beneficio del proyecto. ¿Ya? Entonces, esto que estamos haciendo es identificar, ¿m? Identificar beneficios. Y también podemos identificar costos. Entonces ahí identificamos algunos conceptos: conectividad, tiempos de viaje, calidad de vida. ¿Ya? Eso significa identificar. Pero tienen que ser medibles, ¿no es cierto? Ya casi sabemos que eso, en lo que ustedes dijeron está implícito la medición, ¿no es cierto? Cuando decimos tiempo de viaje, bueno, lo puedo medir. Un viaje hoy día se demora en el barquito este, ¿no es cierto?, 40 minutos. En el puente se va a demorar, no sé, 5 minutos. ¿Ya? Entonces nos vamos a ahorrar 35 minutos por viaje. ¿Ya? Eso significa que sea medible. Pero además tiene que ser valorable. ¿Ya? Y ahí, ¿cómo valoramos el ahorro de tiempo? ¿A quién se le ocurriría alguna forma de valorar? O sea, poner eso en plata. ¿Se podrá o no? Bueno, la verdad es que a veces se puede y otras veces no. En el tema de los tiempos de viaje, se valoran en dinero, ¿ya? Y eso estamos ahí hablando del punto de vista de la evaluación social, es un tema que después van a ver con más detalle, pero, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, que es el que está a cargo de las metodologías para evaluar proyectos desde el punto de vista social, le asigna al tiempo un precio, ¿ah? Lo que se llama, lo que está aquí abajo, un precio social o sombra. ¿Ya? Entonces dice, la hora de ahorro de tiempo vale tanto. ¿Ya? Y hay una metodología para hacer ese cálculo. ¿Ya? Otras veces puede ser que no sea fácil. ¿Ah? Hay beneficios que son casi imposibles de darle un valor. Por ejemplo, si uno hace una plaza, ¿ah? Entonces la plaza en un barrio tiene muchos beneficios, pero ¿cómo valorar el beneficio de tener una plaza? Entonces, muchas veces se renuncia a valorar en pesos, ¿ah? Un beneficio, sobre todo hablando en la evaluación social. ¿Ya? Y cuando uno no es capaz de darle un valor en pesos, por lo menos es capaz de cuantificar el número de beneficiados. ¿Ya? En la evaluación privada, en general, como es del punto de vista privado, todo esto, normalmente no hay dificultades en valorarlos en dinero. ¿Ah? Los ingresos por venta, ¿no es cierto?, es un tema contable, digamos, yo voy a vender a un cierto precio, así que es valorable. Los costos es algo que tengo que pagar, así también es valorable en dinero. ¿No? Bueno, pero resumiendo, evaluar significa hacer un juicio, ¿ya? Y para eso necesito identificar, medir y valorar costos y beneficios de un proyecto. Ya. También está el tema de la tipología de proyectos de inversión. Los proyectos uno los puede clasificar, por ejemplo, según la fuente de financiamiento, ¿ya? Para nuestra cafetera, ¿de dónde voy a sacar la plata para comprar para nuestra cafetería? ¿De dónde voy a sacar plata para comprar la cafetera, los vasos, todo eso? Bueno, puede ser que los dueños del proyecto pongan la plata, entonces ahí uno dice, voy a evaluar el proyecto puro, ¿ah? Es decir, el 100% de la inversión necesaria voy a suponer que la ponen los dueños del proyecto, con capital propio. O también uno puede endeudarse, ¿no? Una parte la ponen los dueños del proyecto y la otra pedimos un crédito al banco o a quien sea. Y entonces hablamos ahí del proyecto financiado, ¿no? En donde una parte la financia con deuda y la otra con capital propio. Según el objetivo de la inversión, yo puedo estar evaluando un proyecto que consiste en crear algo nuevo, en la creación de un nuevo negocio. O puedo estar dentro de un negocio o una entidad que ya existe y estoy evaluando simplemente alguna modernización. ¿Eh? Por ejemplo, internalizar alguna actividad, es decir, algo que hoy día lo subcontrato, lo voy a hacer dentro de la empresa. O al revés, puedo evaluar externalizar. ¿Eh? Por ejemplo, vamos a externalizar el despacho a domicilio.
En vez de tener gente en la empresa que despache, vamos a contratar a Uber, ¿no es cierto?, alguna de estas empresas que hoy día hacen ese servicio. Puedo estar evaluando el reemplazo de un activo fijo, el ejemplo que ponía antes, ¿ah? Reemplazar las maquinarias. Puedo evaluar una ampliación de mi actividad actual, ¿ah? O puedo evaluar el cierre del negocio, ¿ah? Y así muchas otras cosas, ¿ya? Entonces, según el objetivo de la inversión, puede ser una creación de un proyecto nuevo, ¿no es cierto?, una entidad nueva, o algo dentro de una entidad que ya existe. Ya. Y bueno, ya estamos en la hora, vamos a dejarlo hasta acá. Déjenme recordarles algunas cosas. Bueno, bueno, algo que a ver, esto que estoy viendo acá es como la introducción a la evaluación de proyecto, que es importante hacerlo porque, como les digo, ustedes ya en una semana más van a estar eligiendo qué proyecto evalúan y van a entrar a esta lógica de la evaluación de proyectos. ¿Ya? Pero después de esta unidad vamos a entrar con la primera parte del curso que les mencionaba, que es análisis financiero. Entonces vamos después a meternos un poquito más en la contabilidad. Primero en la contabilidad, ¿no?, como concepto básico para poder analizar la información financiera o los estados financieros de la empresa, ¿ya? Entonces, les recuerdo, ya tienen esta presentación en cursos. Les recomiendo, si pueden, lean el capítulo del libro que les dejé, que es sobre esto mismo, ¿ah?, del libro de Eduardo Contreras, de preparación y evaluación de proyectos. A lo mejor aprovechen aquí esta media hora en verlo. Las lecturas no son obligatorias, salvo que yo les diga obligatorio, pero esta se las recomiendo porque es de la materia, ¿ya? Y por último, recuerden que el miércoles van a tener una clase auxiliar para ver los temas más administrativos del curso y justamente el tema del proyecto, cómo elegir los grupos, etc. ¿Ya? Entonces, nos vemos el próximo viernes. No sé si tienen alguna pregunta, perdón, ¿ah? Si no hay preguntas, nos vemos el viernes. Ya, ok. Que estén bien. Ah, profe.